Bienvenidos a Informática 2. La clase anterior habíamos estado viendo un poco lo que era Excel, ¿sí? El entorno que nos manejábamos en Excel. Habíamos visto algunas particularidades, ¿sí? Lo que era una celda, lo que era una fila, una columna, ¿sí? Y habíamos dicho que en Excel podíamos realizar fórmulas, ¿sí? Que era el principal uso de este programa de planilla de cálculos, era justamente eh, para la utilización de fórmulas. Entonces vamos a ver algunas formas básicas o las más importantes, las más usadas. Em, Obviamente que Excel tiene muchísimas herramientas y se lo puede usar para muchísimas cosas, pero por ahora vamos a ver algunas herramientas, digamos, como las más usadas, las más indispensables, las que por ahí pueden servirnos mucho más que otras. Bien, la primera y la más común de todas es la autosuma, ¿sí? Es cuando yo quiero sumar un rango. Rango en Excel le llamamos a, por ejemplo, yo voy a poner acá unos números. Ay, así, más o menos, cualquier número, ¿sí? Supongamos que yo tengo estos números, a estos números yo también les puedo dar formato. Cuando yo selecciono todo esto, a esto le llamo rango, ¿sí? A la selección de celdas, de la A1 a la A6. Ese sería mi rango, ¿sí? Y también puede ser esto esto es otro rango, ¿sí? De A1 a B6, ¿sí? Cuando yo tengo así dos columnas seleccionadas y no sé si decir que es A o B, siempre se usa A. A la primer celda siempre le decimos la primer columna que tengamos seleccionada. Y la última fila seleccionada va a corresponder a la segunda columna. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, este rango, mi rango es A1, B6. Entonces yo sé que tengo que seleccionar del A1 al B6. Si yo tengo, no sé, este rango, por ejemplo, acá, yo sé que voy del E1 al H8, ¿sí? Entonces, para determinar un rango, ¿sí? Damos la primer celda a la primera columna seleccionada y digamos, el comienzo de la selección. Y al final vamos a dar el número de la fila, de la última fila seleccionada con la última columna seleccionada. Por eso decimos E1 a H8, ¿sí? Bien. Tengo estos números, que a estos números yo también le puedo dar algún formato. Supongamos, sí, que era, por ejemplo, que son, eh, no sé, números de compras o de ventas, ¿sí? Excel me da la opción de convertirlos en números decimales, por ejemplo, y otorgarle algún formato. En este caso, por ejemplo, formato moneda o, como lo dice acá, formato de número de contabilidad. En este caso vamos a usar el español de Argentina, que sería el peso, ¿sí? Y ya me puso. Y fíjense que automáticamente me lo separa por decimales y le pone ay, los, em, sí, los decimales. Los decimales, ¿sí? Me pone el número, le da el formato de peso y separa los decimales. Esto yo igualmente, si no quiero decimales, lo puedo cambiar. Acá, en esta opción, ¿sí? Disminuir decimales o aumentar decimales. Supongamos que yo no quiero, simplemente quiero que me muestre un número redondo, directamente pongo disminuir decimales y me muestra un par de números redondos, ¿sí? Supongamos que lo que yo quiero hacer ahora, ¿sí? Es sumar estos números. Habíamos dicho que íbamos a usar autosuma, que es la más común, la más conocida entre todas, las fórmulas que ofrece Excel, ¿sí? Entonces, vamos a seleccionar todo nuestro rango más una celda vacía, ¿sí? Donde va a ir el resultado de esta autosuma, ¿sí? Entonces me voy acá, siempre aparece como a mano porque es algo que se usa mucho, y aprieto autosuma.
y automáticamente me muestra acá el resultado, la suma de esto. Yo quiero lo puedo comprobar, pero Excel funciona muy bien en estos casos, no hay necesidad. Obviamente que si uno quiere lo puede hacer, comprobarlo, pero no es necesario. Sí, me aparece el resultado de la suma. Esta es la fórmula más común, más usada, etcétera. Ahora, supongamos que yo de estos números, ¿sí? Esto es lo más común que podemos hacer. Supongamos que yo quiero sacar un promedio de esto, ¿sí? Entonces yo voy a decir, voy a sacar un promedio. Este es un poquito más complicado. Va, no más complicado, pero tiene un poquito más de pasos. Uy, medio. Bien, entonces, le voy a decir, cada vez que nosotros le indiquemos a Excel que vamos a ingresar una forma promedio, resta, multiplicación, división, etcétera, siempre se le indica a Excel esto comenzando la operación con un signo igual. Y eso es muy importante porque le indica a Excel que, bueno, ok, lo siguiente que va a ingresar va a ser para realizar algún tipo de fórmula, ¿sí? Entonces, espera, vamos a no vamos a sacar el promedio, supongamos que vamos a hacer una resta, ¿sí? Entonces, le voy a indicar con igual que voy a ingresar una operación, no una fórmula, una operación matemática. Con las fórmulas también ponemos igual, pero en este caso vamos a que yo a este resultado, ¿sí? Le quiero restar, no sé, eh, esta venta de acá, por ejemplo. A6 menos A2, ¿sí? Una vez que seleccione las dos celdas, le doy Enter y me dice que la resta entre el total menos 2.345 es en total 90.588. Y así puedo hacer con todo lo que yo quiera. Por ejemplo, vamos a poner acá otros números. 345, 60, 89. Y supongamos que yo ahora lo que quiero hacer es una multiplicación. Multiplicación, ¿sí? Igual, siempre igual. Cada vez que voy a ingresar una operación o una fórmula es igual. Le indicamos a Excel que vamos a hacer una operación o una forma colocando el signo igual. Quiero que me multiplique esto ay, por esto. Le doy Enter y me multiplicó. ¿Sí? Y así lo mismo con la división, o en caso de usar autosuma para todo, también puedo sumar solamente dos números, seleccionando las celdas que contengan a esos números, ¿sí? Ahora pasemos a uno más complicado. Supongamos que yo voy a sacar el promedio de estas ventas, suponiendo, ¿no? Entonces voy a decir promedio, ¿sí? Como para ubicarlo, igual. Acá, ¿sí? Lo que vamos a hacer es ir a fórmulas, ¿sí? Insertar función. Y ahí voy a buscar, por ejemplo, promedio. Y tengo promedio. Aceptar. Y me va a aparecer esta ventanita donde me está pidiendo los números, que yo tengo el promedio. Entonces, voy a hacer clic en esta pequeña flecha y voy a seleccionar todo el rango que contenga los números que yo quiera sacar el promedio. ¿Sí? Entonces, esto de acá no le vamos a prestar atención. Simplemente voy a poner, esto lo puedo hacer manual, si yo sé que va de la 1 a la 5, directamente lo escribo. Puedo escribirlo. A1 digo, A1 a A5, por ejemplo, ¿viste? Y acá ven que me marca todo, para chequear que se hace el rango que necesito. Si no, desde acá la flechita para estar más seguros y seleccionando manualmente. Entonces, pongo aceptar y me genera el promedio. Me dice que el promedio de todos estos números es 18.587. ¿Sí? Otras fórmulas que podemos usar, ¿sí? Por ejemplo, también hay sumar. Vamos a todo. A ver.
Hay muchas fórmulas, si se ponen a ver todas las fórmulas que tiene, se puede hacer muchísimas fórmulas, pero vamos a usar como las más conocidas. Tenemos, bueno, el promedio, ya vimos cómo era la resta, la multiplicación, la división, ¿sí? Veamos. Hay otras fórmulas que son un poco más complicadas, que mm, eso lo podríamos dejar para otro video, para verlo, de la mejor fórmula. Veamos. Ven todas las fórmulas que tienen, son un montón. Muchas, de verdad son muchas. Se puede hacer de todo con Excel. Pero tratemos de ver. Por ejemplo, vamos a usar, no sé, que yo quiero ver cuál fue la venta cuál fue la mayor venta que yo hice. Obvio que esto funciona cuando yo tengo volúmenes grandes de información. En este caso yo tengo 5 datos y yo a simple vista puedo identificar que la mayor venta que tuve es de 83.000 pesos. Pero supongamos que tengo muchos más datos, muchas más ventas, las ventas, no sé, del año, supongamos. Entonces, ¿hay una función para encontrar cuál fue la venta mayor que hice? Sí, y se llama max, que de máximo, digamos. Max. Acá, max. Vamos a dar a aceptar y de vuelta, como en el promedio que apareció, ¿sí? Directamente le voy a decir que de este rango, ¿sí? Me calcule cuál fue la mayor venta que yo tuve. ¿Sí? Le damos en aceptar y me dice que la mayor, vamos a ver, máximo, que la mayor venta que yo tuve fue de 83.729 pesos. Obviamente yo acá a primera vista, a simple vista lo puedo comprobar porque tengo poquitos datos. Pero es una buena herramienta para, supongamos que yo tenga una base muy amplia y no puedo estar buscando cuál va a ser, cuál fue la mayor venta. Entonces con esta función simple, lo busca solo. También puedo determinar cuál fue la menor venta que hice, o sea, cuál fue lo mínimo que vendí. Hay una fórmula que es min, ¿sí? De mínimo. Entonces damos en aceptar. Mínimo, acá de nuevo, ¿sí? Al mismo rango y aceptar. Y me dice que la menor venta que tuve fue de 345 pesos. Entonces yo a simple vista, sí, lo puedo comprobar, fue de 345 pesos. Como ya les vuelvo a em, reiterar esto, cuando tengo poquitos datos, como que no tiene mucho sentido porque yo lo puedo corroborar a simple vista. Pero cuando tengo una gran base de datos, estas funciones sí son muy útiles, por así decirlo, ¿sí? Pude sacar el promedio, pude sacar la venta máxima, la venta mínima, ¿sí? En un ratito, sin tener necesidad yo de hacer ninguna operación. No, en el promedio yo no hice ninguna operación, puse promedio. Yo sé que el promedio se saca sumando la cantidad de números, sumando todos los números dividido por la cantidad de números que tengo, ¿no? Es decir, 92.993 dividido 1, 2, 3, 4, 5, que es la cantidad de ventas. Y me saldrá el promedio. ¿Sí? Ese cálculo vieron que yo no lo hice, yo directamente puse la función promedio, seleccioné mi rango y toda la operación que se supone que debería haber hecho lo hizo Excel automáticamente, ¿sí? Sin ningún tipo de problema. Quizás en un próximo video lo que vamos a hacer es ya trabajar con una planilla de datos un poco más extensa, ver qué podemos hacer y como que agarrarle más un poco la mano. A Excel no hay que tenerle miedo, sí, simplemente es mucha práctica y por ahí sí lo que nos exige un poquito más es como más como razonamiento o saber utilizar correctamente las herramientas. Pero vieron que para restar, multiplicar, para sacar un promedio, para sacar una venta máxima, una venta mínima, son muy poquitas las cosas que tenemos que saber manejar. ¿Sí? No es que, pero por ahí en un próximo video sí podríamos cómo em, utilizar una planilla más grande y ver un poco más a profundidad cómo manejamos, podemos manejar con Excel, que es lo que podemos hacer en un próximo
video, digamos. Hasta la próxima.